Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita cinema para sorpresas infantiles con la plataforma Canva de modo gratuito. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a tamaño personalizado y vamos a cambiarlo a centímetros. Vamos a ingresar un ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros y crear un diseño. Esta es la página que está en A4 donde vamos a insertar las bases de textura y también la plantilla. Para ello nos vamos a subido, nos vamos a subir archivo. Ahí les estoy dejando los 4 moldes que ustedes van a requerir para realizar esta cajita. Les estoy dejando el link en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan descargar. Seleccionamos los 4 elementos y nos vamos a abrir. De esta manera va cargando cada uno de los elementos. A continuación, lo primero que voy a hacer es, voy a trabajar con este que es molde laterales. En este caso primero voy a insertar lo que es la base de textura. Para ello previamente yo he insertado todos los elementos que voy a trabajar. Y bueno, esta base de textura la voy a ampliar por todo el cuadro. Y voy a insertar la plantilla. En este caso arrastro a la parte superior y simplemente voy a arrastrar hasta acoplar a la hoja A4. De este modo, ya que la plantilla como está en PNG se me muestra en la base de textura. Y bueno, con Zoom voy a proceder a trabajar. En este caso voy a insertar elementos adicionales que son imágenes en PNG de la temática. En este caso estoy trabajando con Mario Bros. Voy a insertar una imagen en el medio. Simplemente voy a minimizar. Si la imagen es muy grande voy a arrastrar, voy a recortar justo hasta la línea de doblez. Ahora lo que voy a hacer es voy a continuar a insertar los demás elementos, en este caso imágenes también en PNG. Ya les estoy dejando el link en la casilla de descripción de qué plataformas yo me estoy descargando las imágenes en PNG. Y bueno, así de esta manera centramos, Control C, Control V para generar una copia nuevamente de este elemento, Control C, Control V, minimizo. Ahora con respecto a la parte inferior nuevamente, voy a insertar una imagen en PNG y lo voy a mover en el lado izquierdo. Ahora en cuanto al lado izquierdo voy a insertar el nombre del cumpleañero. Para ello, como estoy trabajando bajo esta temática, me voy a la plataforma Font Meme, donde que hay fuentes tipográficas de acuerdo a temáticas. En este caso voy a seleccionar este, que es la temática Mario Bros. Voy a ingresar el nombre del cumpleañero y voy a ampliar el texto. En este caso, clic en generar, se me va a generar ya el texto en PNG. Clic en este recuadro, nuevamente en Download y se me va a descargar el texto en la parte inferior. Es un texto que está en PNG. Nuevamente voy a insertar el siguiente texto y realizo el mismo procedimiento. Una vez que ya tengo los dos textos en PNG, nuevamente retorno a Canva en subir archivos y voy a adjuntar los dos textos en PNG. Y bueno, esto estoy realizando porque la plataforma Canva de modo gratuito no me permite ingresar textos personalizados. Ahora lo que voy a hacer es acoplar a la parte izquierda de este modo. Y bueno, ya están los dos primeros elementos personalizados. Y bueno, voy a continuar agregando una página. En esta página voy a continuar insertando la plantilla y trabajar con fondos. Ahora me voy a la plantilla, en este caso voy a usar molde superior, simplemente voy a dar clic y voy a ampliar por toda la hoja. Y bueno, me va quedando de esta manera y voy a observar con zoom cómo está quedando los elementos. Por ejemplo, acá podemos observar que tiene los elementos para hacer el doblez y las circunferencias que viene a ser para ingresar los objetos. Ahora nuevamente me voy a agregar página. Voy a trabajar con el siguiente molde, en este caso primero voy a ingresar la base de textura. Esta base de textura lo voy a utilizar en modo horizontal, puesto que la plantilla también está en modo horizontal. Molde a cita, que viene a ser esta plantilla. Lo que voy a hacer es voy a girar esta base de textura 90 grados y lo voy a ubicar por toda la hoja.
Una vez listo, lo que voy a hacer es insertar la plantilla. Simplemente voy a arrastrar. Como ustedes pueden observar, está en modo vertical esta plantilla, que viene a ser la cita, y lo que voy a hacer es bloquear para poderlo trabajar mucho mejor algunos elementos, puesto que en esta plantilla va a ir los datos del cumpleañero. Voy a insertar la imagen de la temática. Primero voy a centrar cada uno de los elementos, voy a trabajarlo en la parte superior, en esta sección, para luego proceder a girar. Ahora me voy nuevamente a insertar los textos en PNG y los voy a acoplar de esta manera. Una vez que he acoplado el texto, voy a agregarlo un grosor al texto. Me voy a editar la foto, me voy a efectos de sombras y me voy a outline y voy a ampliar el tamaño. Nuevamente este elemento, me voy a outline y voy a ampliar el tamaño, que es el grosor del contorno. Y bueno, me va quedando de esta manera. A continuación voy a proceder a centrar. Una vez que creo conveniente que está listo, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos y los voy a proceder a agrupar. Una vez ya agrupado, recién voy a proceder a girar y ubicar en la parte inferior. De esta manera voy a colocarlo, siempre tener en cuenta la parte superior, que viene a ser el doblez, donde no van a colocar esta imagen, ni en la parte inferior dejan un fragmento, puesto que este fragmento me va a servir para hacer el pegado. Y bueno, en esta sección lo que voy a hacer es ingresar algunas imágenes adicionales de la temática. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Una vez que está centrado, recién voy a proceder a girar. Y bueno, voy a seleccionar también este otro elemento adicional, que viene a ser una imagen en PNG, y voy a acoplarlo justo en el medio. Procedo a girar, en este caso voy a trabajar con zoom. Lo voy a ubicar en el medio, control C, control V, y así sucesivamente hasta completar la línea. Y bueno, de este modo lo voy personalizando. Ahora, en cuanto a la imagen, lo voy a llevar a la parte superior. Clic derecho, capas, mover al frente. Y bueno, ya está al frente, ya me va quedando este tercer elemento. Ya personalizado, ahora voy a agregar una nueva página. En este caso es para la base de la cajita. Este es el molde de la base de la cajita, que viene a ser molde base. Como es la base, no se nota. Ustedes pueden ingresar un color blanco o algún otro color que gusten. En este caso yo voy a agregar la misma base de textura empleada inicialmente. Amplío nuevamente por toda la hoja. Me voy a la plantilla y lo voy a ampliar hasta acoplar a toda la hoja 4. Y bueno, finalmente ya tengo el diseño completo y lo que voy a hacer es proceder a exportar cada uno de estos elementos. Me voy a archivo, descargar, automáticamente se me predetermina el formato, clic en descargar y automáticamente se me va descargando y la descarga me va a aparecer en la parte inferior. Doy clic en la descarga y bueno, aquí ya están mis 4 diseños exportados en JPG. Por ejemplo, este diseño lo que ustedes van a imprimir es 2 unidades de esta, que viene a ser para los lados laterales, y de este diseño nuevamente 2. Ahora, en este caso, que es la parte frontal, solo van a imprimir una unidad. Y bueno, en cuanto a esta cita, van a imprimir 2 unidades. Y bueno, de esta base solamente una unidad. Ahora, en cuanto al armado, lo van a colocar de esta manera, cada uno de los elementos. Ahora van a realizar el pegado por todo el contorno. Para el lado lateral, que viene a ser esta área, simplemente van a pegar, y de igual modo los restantes. Bueno, en cuanto a este cuadro, este margen va a ser para el pegado de la cita. Van a pegar en el medio.
Nuevamente este elemento van a pegar en el medio puesto que son 2 unidades. Ahora, si es que ustedes desean, también lo pueden colocar superponiendo en esta sección. Por lo tanto, la imagen sería un poco más pequeña para no tapar la imagen. Y en cuanto a la base, simplemente voy a pegar debajo. Y bueno, finalmente esto ya habré pegado en cada una de las secciones, que vienen a ser 2 unidades en estas zonas. Y me va a quedar de esta manera. Recuerden que las líneas punteadas son de doblez y bueno, van a pegar esta zona que viene a ser la cita en sí. Y bueno, van a colocar en esto un baldecito de plástico y también un vasito con sorbete de plástico. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden dejarme sus comentarios, regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificación, seguirme en Instagram y nos vemos en próximos proyectos.